Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que estén ahí del otro lado. Muchas gracias por haberse anotado y estar participando de esta reunión informal, donde vamos a estar hablando al detalle de los diferentes tipos de stablecoins, para qué se utilizan, cuáles son sus ventajas, cuáles pueden llegar a ser también las desventajas, casos de uso, por qué existen, y todo este fenómeno del mundo cripto o este segmento que es tan interesante y que también tantas noticias y tanto da que hablar, sobre todo en este último tiempo con algunos de los problemas que hubo con USDC en Estados Unidos y las diferentes stables que existen actualmente en el mercado y que tenemos en Satoshi Tango. Les aclaro también, para quienes ingresaron en estos últimos segundos, que pueden hacer preguntas, tienen el menú para consultar diferentes temas que vayan surgiendo en esta charla. Cualquier inquietud que tengan pueden dejarla plasmada ahí, y la idea es al final de la charla hacer un segmento rápido de preguntas y respuestas para poder consultar cualquier inquietud que tengan. Antes de comenzar, me presento muy rapidito. Soy Ignacio Indaburu, jefe de operaciones de Satoshi Tango, economista. Eh, He dado otras charlas en este espacio también sobre Bitcoin, sobre por qué importa, qué representa, sobre el uso de la tarjeta de Satoshi. Y hoy, como decía recién, la idea de la charla es enfocarla específicamente en lo que son las stablecoins, que también son parte de lo que es Satoshi Tango. Para quienes por ahí recién se dieron de alta en la plataforma o la comienzan a utilizar, nosotros somos un broker básicamente de cripto, sí, que damos servicios financieros especializados en lo que son activos digitales de forma rápida, sencilla sobre todo y segura. Tenemos operación en todo el mundo y sobre todo enfocados en lo que es Latinoamérica en 4 países, que son Perú, Brasil, Chile y Argentina, y tenemos aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 17 criptoactivos que se pueden utilizar, transaccionar, depositar, retirar en el sitio. Eh, y entre ellos, obviamente, hay 3 muy destacados, que son DAI, USDC y USDT, que son lo que conocemos o que entrarían bajo el segmento de stablecoins. Y lo primero que vale la pena consultar o preguntarse es, ok, ¿qué son las stablecoins? ¿Por qué existen? ¿No? O sea, o qué necesidad de mercado vienen a satisfacer. Cuando hablamos en general de los diferentes proyectos, protocolos, tokens, monedas, redes que hay por ahí dando vueltas, que todo el tiempo aparecen cosas nuevas, creo que una buena forma de encarar el entendimiento de qué representan cada uno de ellos es hacerse la pregunta de qué solución vienen a dar o qué necesidad vienen a responder que existe en el mercado y que hasta el día de hoy quizá no tenía una respuesta, o las respuestas que habían eran de alguna forma parciales, y la idea de cualquiera de estos proyectos que aparece debería tener, ¿no? En el mejor de los casos, un propósito de dar respuesta a una necesidad que hoy no está del todo resuelta en el mercado. El mercado cripto o el mundo cripto, la industria cripto, que es un término que es ya demasiado generalista y que a mi entendimiento queda bastante corto para poder de alguna forma describir el fenómeno que surgió con Bitcoin en el 2008, hoy es muy heterogéneo. Esto también es algo que mencionamos en otras charlas. Existen un montón de proyectos, de protocolos, redes, monedas y demás que son muy heterogéneos los unos de los otros. No es lo mismo Bitcoin, o sea, parece una obviedad para aquel que está ya relativamente inmerso en el ecosistema, pero muchas veces se habla del mundo cripto como si fuera algo más o menos similar. Bitcoin con USDT, dólar Bitcoin se escucha por ahí, Ethereum, otras monedas que son centralizadas, la red de empresas como Binance, la red de Tron, la red de Bitcoin. Y la idea de esta charla es entender específicamente qué son las stablecoins. Lo que hay que entender es que en el año 2008 surgió Bitcoin como un nuevo protocolo monetario, un nuevo sistema monetario, un nuevo activo, una nueva moneda, que vino de alguna forma a descentralizar, ¿sí?
las transacciones de valor digitalizadas, a proponer un sistema de efectivo digital donde uno puede de alguna forma imitar algunas de las mejores características que tiene una transferencia en efectivo en términos de no depender de un intermediario, de que preservan ciertas cualidades referidas a la privacidad, al anonimato, pero aplicadas en lo que sería la virtualidad o el mundo digital. Ahora bien, esa transformación política, económica que implica Bitcoin, que separa lo que es el manejo y el control del dinero o de esta forma tan particular de dinero que es Bitcoin, de un ente centralizado como puede ser un gobierno o una empresa, muchas veces también tiene carencias para algunos tipos de uso que le queremos dar a el dinero para cuestiones más transaccionales, para quienes por ahí necesitan tener certeza sobre la preservación del valor de un determinado activo en un determinado rango de tiempo. Y ahí es donde otros proyectos que existían previamente, como Bitcoin o Ethereum, pueden no ser los mejores o los más funcionales para determinado tipo de operaciones económicas o de movimientos financieros. Otra de las bondades que puede llegar a tener una stablecoin, y sin meterme todavía en cuáles pueden ser sus ventajas, es que históricamente en lo que es las finanzas tradicionales, los mercados tradicionales, se transa cualquier tipo de activo contra alguna moneda fiat, ¿no? Por ejemplo, contra el dólar. Es decir, si uno quiere operar en la bolsa norteamericana, en el Nasdaq, o quiere operar en la bolsa brasilera, en el Bovespa, en la bolsa de Tokio o cualquier otra que exista en el mundo, normalmente cualquier tipo de operación de compraventa de algún activo financiero es contra alguna moneda fiduciaria. Y si bien esto es lo que conocíamos y lo que era normal de alguna forma hasta hace algunos pocos años, la idea también muy importante o el papel, el rol que asumieron las stablecoins en los últimos años es proponer un sistema en el cual uno puede intercambiar otro tipo de activos digitales, como puede ser Bitcoin, algún tipo de certificado de acción u otros, contra alguna moneda llevada a la blockchain, como son las stablecoins, que de alguna forma toman algunas de las bondades que tienen las monedas fiduciarias, como por ejemplo lo que puede ser la preservación de su valor, pero las inmersen en lo que sería el mundo digital. Y de esta forma, hoy en día existen montones de plataformas donde uno puede usar activos digitales como stablecoins que representan una paridad con una moneda fiduciaria, como puede ser el euro o el dólar, pero que tienen mejoras o mejores cualidades a la hora, por ejemplo, de transferir esas monedas o ese activo entre una plataforma y otra, que no conocen de geografías, que son infinitamente divisibles y que presentan facilidades logísticas, entre otras cuestiones, para, por ejemplo, esto que mencionaba recién, poder comprar Bitcoin u otros activos digitales. En esencia, y para sí, seguir un poquito más de forma prolija la presentación, las stablecoins son un tipo de token que se emite que tiene como objetivo mantener la paridad con algún tipo de activo de la economía real que está por fuera de lo que sería su propia blockchain. En el caso de USDT, USDC y DAI, lo que buscan es a través de diferentes métodos de emisión, a través de diferentes fundamentos, de alguna forma, mantener la paridad con el dólar norteamericano. Existen otras stablecoins que intentan mantener la paridad con el peso argentino, con el euro o con, por ejemplo, algún commodity de la economía. A mi forma de entender este fenómeno, si bien son una criptomoneda, a diferencia de otras criptos como puede ser Bitcoin, Ether, Litecoin u otras, son una especie de híbrido, ¿sí? No diría que son una criptomoneda 100% especulativas, como pueden existir y aparecer constantemente en el mercado. Tampoco diría que son una criptomoneda descentralizada. De alguna forma, si tuviéramos que resumirlo, describirlo con pocas palabras,
Las stablecoin lo que representan son un certificado de depósito, ¿sí? Como antiguamente existía en la banca en la banca tradicional, donde se emitía un certificado de depósito al tenedor de ese certificado contra determinada cantidad, por ejemplo, de oro o de plata, con las stablecoins lo que se está haciendo es, se emite un certificado de depósito al tenedor de ese certificado como un derecho a cobrar un determinado valor de la economía real, entre comillas, como puede ser un dólar norteamericano depositado en un determinado banco. Las diferentes stablecoins tienen obviamente diferentes funcionamientos, es decir, todas tienen el mismo objetivo, que es mantener la paridad con el dólar en el caso de estas tres, pero para llegar a ese objetivo, cada una tiene un determinado diseño, un determinado protocolo, unas determinadas bases. La empresa que la controla no es necesariamente la misma, la forma en la cual se emite cada nueva unidad o cuando se quema una unidad de estos tokens no es siempre la misma. Normalmente, o estas tres, sobre todo USDT y USDC, decimos que son centralizadas. ¿Por qué? Porque el control de la emisión lo tiene una empresa particular. En el caso de USDT es la empresa llamada Tether. En el caso de USDC es Centre, que tiene obviamente sus alianzas con empresas como Coinbase. Y el caso de DAI es diferente porque su gobernanza o su emisión no es realizada por una empresa centralizada, sino que es a través de smart contracts. Una persona puede submitir, por ejemplo, Ethereum a un smart contract y dejando ese Ethereum en colateralizado, es decir, a modo de garantía, puede emitir una determinada cantidad de DAI. Ahora bien, esa cantidad de DAI o que tiene como colateral otras criptomonedas, también representa una determinada cantidad de dólares norteamericanos, que es uno también, al igual que en USDT y USDC. Como decía recién, existen diferentes tipos de stable, pueden estar vinculadas a una moneda fiat puntual, como el dólar o el euro, el peso argentino, el peso mexicano, pueden estar vinculadas o vaqueadas por otras criptomonedas, como puede ser el caso de DAI, que para emitirlo se pueden dar a modo de colateral Ethereum, Bitcoin o últimamente USDC, lo cual también genera ciertas controversias o problemáticas. O pueden estar, por ejemplo, emitidas contra tokens. Bueno, si yo como empresa garantizo que tengo commodities, garantizo que tengo una determinada cantidad de crudo o de oro, bueno, puedo hacer una emisión de tokens que esté colateralizada, es decir, garantizada por este tipo de activo de la economía real. Y por último, esto también es una especie de híbrido o da para un espacio aparte o cierto debate también. Pueden haber stablecoins que no estén vinculadas a otros activos. Yo no sé si las llamaría stablecoins, pero últimamente se menciona mucho lo que son las monedas digitales de los bancos centrales, que son como una adaptación de las monedas fiduciarias que ya conocemos, como el dólar, pero llevada a el mundo digital, a una especie de blockchain centralizada, donde los validadores o quienes pueden escribir bloques y firmar transacciones en la cadena de bloques son empresas o en este caso gobiernos, que al igual que una moneda fiat como el dólar, no está capeada, no está respaldada por ningún activo real de la economía. Existen también, comentario aparte, un modelo de stablecoins llamado algorítmicas, que ahora quedó un poco quizá en desuso o sobre todo con algún estigma bastante negativo después de lo que ocurrió el año pasado, 2022, si no recuerdo mal, con el caso de Luna Terra, que tenía un token, una stablecoin muy popular, muy transada también en el mercado, que era UST, que a diferencia de estar emitida contra un colateral, como puede ser Bitcoin o como puede ser dólares depositados en una cuenta bancaria, estaba emitida contra, de alguna forma, la nada misma,
pero su emisión o su quema se realizaba contra la emisión o la quema de otro token que emitía esa misma empresa. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tienen las stablecoins? ¿Por qué existen? Es decir, ¿por qué las transaccionamos? Bueno, como decía también al principio de la charla, tienen muchas de las características deseables que puede tener una buena moneda, como por ejemplo su divisibilidad, su verificabilidad, su velocidad a la hora de transaccionar, que hacen que sean fácilmente circulables, fácilmente divisibles, que podamos transferirlas, por ejemplo, sin geografía entre una plataforma que esté en Europa y otra que esté en América sin inconvenientes, prácticamente a la velocidad de la luz, cuando hacer eso con una moneda fiduciaria puede ser bastante complejo, pero con el agregado de que no sufren volatilidad, por lo menos volatilidad medida contra, en este caso, el dólar norteamericano. Es decir, Bitcoin fluctúa contra el dólar norteamericano. En el caso de USDT o USDC, no. ¿Por qué? Porque mantiene una paridad de 1 a 1. Obviamente esto no significa que no fluctúe contra bienes reales de la economía o servicios. Es decir, el poder de compra que tiene el USDT va a estar atado al poder de compra que pueda tener el USD o el euro o alguna otra moneda fiduciaria. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, alguna persona quiere mantener los ahorros de su vida en una moneda como USDT, bueno, tiene que entender que dentro de una gama de riesgos que existen, uno bastante importante es el riesgo de depreciación que tenga el mismo dólar norteamericano, que si bien no es tan extremo o violento como puede ser el de monedas como las de Argentina, el peso argentino, que en un año por ahí pierde prácticamente el 90% de su poder de compra. En el caso del dólar norteamericano es bastante menor, pero es algo a considerar también, sobre todo cuando uno está haciendo proyecciones o movimientos económicos pensando en un largo plazo. Son fácilmente intercambiables por otras cripto. ¿Qué significa esto? Que en muchos de los brokers que existen hoy, uno sin necesidad de tener una cuenta bancarizada en dólares, depositando stablecoins, puede acceder a otros criptoactivos como puede ser Bitcoin. Son ampliamente aceptadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy son de alguna forma el caballito de batalla que ha permitido que muchas plataformas de compraventa de criptomonedas o de activos digitales hayan perdurado y sobre todo podido sobrevivir a muchas de las regulaciones que van emitiendo los diferentes entes reguladores, los bancos centrales y otras instituciones sobre los bancos. Ahora, como esto, cuando se transa, por ejemplo, USDT por Bitcoin, no hay ningún banco siendo parte de esa operación, bueno, este tipo de activo da ciertas facilidades justamente para poder operar en el mercado cripto sin depender de tener una cuenta en dólares. Otra de las ventajas mencionada acá en la presentación es la trayectoria que las respalda. Si bien es cierto que el ecosistema cripto es bastante joven, ha sido bastante vertiginosa su historia, es decir, se han vivido un montón de acontecimientos bastante significativos que han sido como una prueba de fuego para el ecosistema, desde prohibiciones de entes gubernamentales, como fue la prohibición de la minería en China por el gobierno chino, que es un gobierno obviamente muy poderoso y con mucha capacidad de llevar a la práctica o poner en práctica sus normas. O por otro caso sería las diferentes regulaciones o falta de regulación que ha existido en diferentes países, que también ha obligado a el ecosistema a ir adaptándose y a ir obviamente evolucionando y haciéndose cada vez más resiliente. En el caso de USDT, que existe desde 2014, bueno, el hecho de que haya existido ya casi 9 años sin perder la paridad con el dólar, da, sí, como cierta confianza, de alguna forma, en que lo que uno está transaccionando, bueno, no es algo que con alta probabilidad vaya a desaparecer o a perder esa paridad de la noche a la mañana, que si bien puede pasar, y es siempre importante tenerlo presente, esta historia conocida va dando cierto grado de confianza para operaciones que vamos realizando en base diaria. Y como decíamos también, el hecho o la característica de poder enviarla
de forma transnacional, sin importar la geografía o la regulación de cada país puntual, a diferentes partes del mundo. Es decir, si uno, por ejemplo, tiene un familiar, un amigo que está en Europa, en España, viviendo, trabajando, y quiere hacerle una transferencia de valor fácil, rápida, económica, bueno, las stablecoins pueden llegar a ser una gran herramienta para hacer eso, cuando quizá hacerlo con otro método pueda llegar a ser o más costoso o más lento. Bueno, acá casos de uso de lo que venía mencionando recién, envío de valor a un familiar que vive en el exterior o un amigo, se puede hacer un pago de un servicio a un proveedor. Hay muchas empresas que aceptan compras de inclusive productos o servicios, empresas internacionales contra stablecoins, dando mucha facilidad también a la operatoria para intercambiar estas stablecoins contra otras criptomonedas, como un mecanismo también, sobre todo en países como Argentina, para protegerse de la inflación y ahorrar. Cualquier persona puede de forma libre, ilimitada y legal acceder a una stablecoin cuando por ahí existen controles de capitales que no dan la misma facilidad para acceder al mercado de capitales, a dólares físicos. Uno puede, sí, sin ningún problema, hacer una transferencia bancaria en pesos y cambiar esos pesos por USDT, quedando de esa forma protegidos, por lo menos contra la depreciación que pueda llegar a tener el peso contra el dólar en este caso. Y por último, bueno, o no por último, pero para nombrar otros casos de uso, uno puede utilizar las stablecoins para hacer compras internacionales o compras locales también con una tarjeta que esté asociada a esa moneda y sin tener que estar todo el tiempo convirtiendo pesos o dejando pesos depositados en una cuenta que se van devaluando. Con la tarjeta de Satoshi Tango uno puede, por ejemplo, convertir a stablecoin su saldo en pesos de ahorro, y a medida que la va usando, esas stablecoin, esos USDT o USDC, se van transformando en el momento que uno hace la compra, el tipo de cambio que sea de mercado en ese momento puntual. Uno puede ir usando de esa forma en diferentes comercios, sean online o presencial, la tarjeta y gastando esas monedas estables. Bueno, para diferenciar un poco las diferentes opciones que existen hoy, que algo de esto ya hemos mencionado, USDT es quizá la más nombrada, sobre todo porque es la que mayor volumen de mercado tiene hoy a nivel mundial. También es la que tiene más tokens emitidos, es decir, la fundación, no sé si es fundación, perdón, pero la empresa Tether tienen diferentes bancos del mundo depositados un montón de dólares y otro tipo de activos financieros, como pueden ser bonos del Estado norteamericano, a modo de garantía, que le han permitido emitir prácticamente 80.000 millones de USDT. Esto hace que sea la moneda más transaccionada, que sea la más aceptada en diferentes plataformas, que sea la más utilizada en diferentes redes. ¿Qué significa esto? Bueno, existen USDT emitidos contra diferentes redes que existen en el ecosistema. La red de Ethereum es una de ellas, la red de Tron es otra, la red de Polygon puede ser otra. Y esto significa que cada una de esas redes tiene características puntuales sobre su velocidad de acreditación, sobre el fee que se gasta, y uno tiene diferentes opciones a la hora de intercambiar USDT que quizá con otro tipo de stablecoins no están disponibles. En el caso de USDC, que es un poco más joven, también fundada por una empresa norteamericana que cotiza en bolsa, es decir, que es de tenencia pública, uno puede comprar acciones de esa empresa y ser accionista, participante propietario. Esta empresa, que es Enter, también al estar cotizando en bolsa, bueno, se supone que eso da ciertas garantías en cuanto a auditorías y transparencia en relación, por ejemplo, a
el colateral que existe en sus cuentas bancarias y la cantidad de tokens emitidos contra ese colateral. Hasta hace no mucho tiempo, poquitos meses, quizá por todas estas características, USDC era bastante especial en términos de ser, de alguna forma, la más auditada o la que más seguridad quizá daba, y al mismo tiempo también despertar ciertas dudas en términos de su centralización. Bueno, esto de que sea una empresa pública que cotiza en Norteamérica, que tiene el colateral o la garantía de los dólares que va emitiendo, de los tokens que va emitiendo en bancos norteamericanos, también presenta como un punto específico de ataque en caso de que, por ejemplo, el gobierno norteamericano le quiera bajar el pulgar. Bueno, sus mecanismos de resiliencia o de defensa no son tan quizá robustos como podría ser con otra stablecoin más descentralizada, donde no haya una única entidad que pueda darla de baja o controlar su uso. Insisto, son todos pros y contras que está bueno tener en consideración y entenderlo, sobre todo cuando uno va a empezar a usar estos activos y también en función del uso que le vaya a dar, porque no es lo mismo decir, bueno, voy a comprar o a tener en mi poder una determinada cantidad de stablecoin porque quiero hacerle un pase rápido a un familiar que está en España y ese familiar lo va a recibir inmediatamente, lo va a convertir a la moneda, al euro, para hacer gastos corrientes en ese continente. Ahí medio que todas estas cuestiones que estamos comentando de alguna forma empiezan a tener menos importancia. Ahora, si uno va a vender la casa de su abuela y convertir ese capital en una stablecoin para ahorrar en el largo plazo, bueno, quizá este tipo de consideraciones hay que tenerlas mucho más presentes, estar mucho más activo informándose, leyendo noticias, entendiendo qué es lo que está pasando para tener también la velocidad y la agilidad de, en el caso de que uno presienta que pueda llegar a haber algún inconveniente, no estar parado en este tipo de token. Y por último, en el caso de DAI, también bastante particular, a diferencia de ser emitido por una empresa que tiene dólares guardados en un banco en Estados Unidos, sea Tether o sea Circle, en el caso de DAI, la emisión del token se realiza contra otros criptoactivos que uno deposita en contratos inteligentes y esto tiene también sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales ventajas es que cualquiera puede participar de su emisión, de que no es necesario contar con un montón de requisitos a nivel de compliance, de KYC, de documentación para poder ser parte del protocolo que genera emisión del token, y otras desventajas también, digo, en relación a la transparencia y a la fortaleza de ese colateral que podamos entender que exista en el subyacente, del otro lado a modo de garantía. Una gran ventaja que ha tenido DAI, que le ha permitido también surfear inclusive grandes crisis que se han vivido en el mercado, inclusive cuando otras monedas se estaban desplomando, es que siempre ha sido bastante sobrecolateralizada. ¿Qué significa esto? Que si yo entrego un Ethereum que vale $2.000, no me van a dar 2.000 DAI a modo de contraparte, sino que me van a dar un porcentaje bastante menor de esos Ethereum que estoy entregando a modo de garantía. Esto significa que aun si Ethereum pierde su valor y pasa de valer $2.000 a valer 1.200 o a valer 1.000, es decir, de haber perdido el 50% de su valor, el colateral subyacente que yo dejé en garantía va a poder seguir siendo liquidado a la cantidad de DAI que fueron emitidos en la operación que yo hice. Y esto le da bastante seguridad a la criptomoneda. Lo que pasó últimamente con DAI es que mucho de su colateral ha sido otra stablecoin que es USDC. Por eso cuando USDC perdió la paridad por una corrida bancaria que hubo en los últimos meses en Estados Unidos, que fue una pérdida por suerte solamente de poquitos días, de un fin de semana, DAI también durante ese periodo dejó de cotizar 1 a 1 con el dólar. Bueno, las stablecoins y las regulaciones también son un mundo aparte, da para mucho lo que es la charla. Los entes reguladores, sean los diferentes bancos centrales, las
comisiones nacionales de valores que regulan la compraventa de activos financieros, han ido tomando diferentes rumbos. No es lo mismo lo que ocurre en Estados Unidos que lo que ocurre en Europa o lo que ocurre en Argentina. Y quizá hasta el día de hoy los focos, digamos, de regulación, más que ser los protocolos que emiten o las empresas que emiten estos activos, han sido las entidades bancarias donde, por ejemplo, se puede estar guardando la reserva o el colateral que se ha emitido contra los tokens que se han ido puestos en circulación. Es decir, el foco hasta ahora de regulación o de ataque ha sido más bien el lado tradicional de la economía y no tanto la parte de las empresas cripto que han emitido los tokens. En Europa, y de forma bastante reciente, lo más avanzado que hay es la ley MiCA, que básicamente intenta de alguna forma dar mayor transparencia al colateral que se genera a la hora, perdón, al colateral que se deja en garantía a la hora de emitir un determinado criptoactivo, y se han emitido también bastantes multas contra empresas que por ahí no han sido del todo transparentes a la hora de no respetar ese colateral. Algo también que me gustaría decir en cuanto a la regulación, que aplica sobre todo a lo que es Argentina. Bueno, en Argentina se ha limitado mucho el mercado de capitales, lo que es el libre acceso, por ejemplo, al dólar bancarizado, es decir, a poder uno comprar dólares en su banco. Esta limitación no está en lo que es las stablecoins. Uno puede de forma ilimitada comprar toda la cantidad de, por ejemplo, USDT que quiera, obviamente siempre de acuerdo a su perfil transaccional y a la documentación que pueda presentar de respaldatoria de fondos, pero si uno puede respaldar, por ejemplo, la compra de $1000, de 1000 USDT, perdón, va a poder comprar esos 1000 USDT sin problemas, mientras que en el banco por ahí existen cupos a la compra de dólares que no están vigentes en lo que son las stablecoins. Lo que sí hay que tener en cuenta es, por ejemplo, que si uno sí accedió al dólar oficial, hay ciertas consideraciones que tiene que tener a la hora de comprar o de acceder a las stablecoins, o que si uno es importador o exportador, es decir, si uno accede al mercado único libre de cambios a una determinada cotización del dólar, bueno, también va a tener que tener ciertas consideraciones luego para poder acceder a lo que es criptoactivos. ¿Cómo utilizar las stablecoins? Bueno, una gran manera es a través de las tarjetas prepagas que existen, como la de Satoshi Tango, tanto la digital como la física. Uno puede solicitarla de forma gratuita, seleccionar como unidad, digamos, de cuenta a debitar USDT, USDC o DAI, convertir su saldo en pesos, es decir, yo puedo, por ejemplo, girar a mi cuenta de Satoshi 100.000 pesos o 500 soles o pesos chilenos, convertir esas unidades de papel gubernamental, de monedas fiduciarias, a cualquiera de estos criptoactivos, y a partir de ese momento cada gasto que voy haciendo con mi tarjeta se va a debitar de mi saldo en USDT, USDC o DAI. Esto tiene como gran ventaja poder utilizar esos criptoactivos en compras internacionales, en viajes, en compras online o inclusive también en locales físicos. Las stablecoins, sobre todo en contextos como el argentino, han sido una gran herramienta de protección de ahorros. Es quizá el caso de uso más emblemático de lo que representan las stablecoins. En otras geografías, como puede ser Estados Unidos o Europa, el volumen que tiene este tipo de activos o el caso de uso es bastante diferente. En general la gente utiliza, por ejemplo, USDC no como un método de ahorro, sino como un método de poder, por ejemplo, acceder a una plataforma de trading, ¿sí? de otro tipo de criptoactivos. Es decir, es un canal, ¿sí? que se utiliza para acceder a otro activo financiero que uno esté usando. En el caso de Argentina, el caso de uso es bastante diferente, se utiliza como un mecanismo de ahorro. Es bien sabido por todos, ¿no? que la inflación local es de prácticamente un 10%
mensual, no se sabe cuánto va a ser el total anual. La inflación es esa, la depreciación del dólar también, si bien puede ser algunos meses similar, otros meses menor o mayor, tiene un porcentual bastante elevado. Bueno, con las stablecoins lo que nosotros hacemos es protegernos contra esa depreciación que va teniendo nuestra moneda, contra otras monedas, como puede ser el dólar, o contra los bienes reales de la economía. Acá en este gráfico que estamos viendo, lo que vemos en la línea amarilla es la inflación mensual, ¿sí? Porcentual mensual, que viene ocurriendo en prácticamente los últimos 9 meses. Y en simultáneo, ¿cuál fue, entre comillas, la ganancia en USDT? Es decir, el porcentual en pesos contra el cual se fue apreciando cada una de las stablecoins. Dice USDT, aplica lo mismo para USDC o DAI. Si bien hay algunos meses donde la inflación fue mayor, bueno, hay algunos donde el poder que preservó, por ejemplo, USDT, fue bastante similar a la depreciación que tuvo el peso contra bienes reales de la economía, es decir, contra la inflación. ¿Qué significa esto? Que bueno, ha sido una forma, si bien no perfecta, bueno, es una herramienta más con la que contamos para poder defendernos de la depreciación de la moneda local, sea argentina o de otros países también. Y bueno, ahora obviamente que es el mes donde en Argentina se percibe el aguinaldo, una buena forma de preservar, como decíamos, ahorros restantes, que quizá con el aguinaldo puede haber alguno ahí adicional, es justamente accediendo al mercado de stablecoins. Acá hay un ejemplo, ¿no?, donde se ha puesto en números. Si en diciembre se compraban 164 USDT por 50.000 pesos, en mayo ese aguinaldo vale hoy unos 72.000 pesos, es decir, prácticamente un 50% más. Que comparado con la inflación, bueno, es prácticamente algo similar a lo que pudo haber sido la inflación de los primeros 6 meses aquí en Argentina. Bueno, esta ha sido toda la presentación. Gracias a quienes están ahí del otro lado, quienes bancaron hasta el final.